Obtención de los datos de campo de una poligonal con ayuda de la herramienta virtual Google Earth. Nos encontramos en el campo virtual de la herramienta Google Earth. Podemos observar los puntos monumentados en sentido antihorario, por lo que los ángulos a medir serán los internos. Para llevar a cabo la ubicación de un punto, es recomendable que al realizar el acercamiento, la diferencia entre la altura del ojo y la elevación del punto sea menor a 100 metros. Estación en el punto A. Con ayuda de la opción Agregar polígono, nos estacionamos en el punto A. Para luego ubicar el punto antecesor E. Y finalmente el punto sucesor B. Luego guardamos dicha información en un archivo al cual llamaremos 1. Desactivamos el archivo 1 para luego repetir la operación por segunda vez. Generando un nuevo archivo llamado 2. Es recomendable llevar a cabo 4 repeticiones, obteniendo 4 archivos: 1, 2, 3 y 4. Procedemos a guardar cada archivo por separado en una carpeta específica. En nuestro ejemplo, nuestros archivos se han guardado en la carpeta Datos. A continuación, procedemos a abrir el software Global Mapper para luego llevar a cabo la configuración en el menú Proyección. En nuestro caso, Proyección UTM Datum WGS84 y zona 18 sur o menos 18. Procedemos a abrir el archivo 1 para luego exportarlo al formato DXF con el mismo nombre. Luego borramos dicha información y abrimos el archivo 2. Procedemos a exportar al formato DXF con el mismo nombre, para luego borrar dicha información y proceder a abrir el archivo 3.
Igualmente, exportamos dicha información al formato DXF con el mismo nombre. Una vez hecho esto, borramos dicha información y abrimos el archivo 4 para luego exportarlo al formato DXF con el mismo nombre. A continuación, abrimos los archivos en formato DXF, obteniendo los siguientes gráficos. Después de realizar las mediciones con ayuda del CAD, obtenemos archivo 1, archivo 2, archivo 3 y archivo 4. Información que debemos trasladar a la libreta de campo. Estación en el punto B. Con ayuda de la opción agregar polígono, nos estacionamos en el punto B. Ubicamos el punto antecesor A para luego ubicar el punto sucesor C. Y guardar la información en un archivo que llamaremos 5. Esta operación hay que realizarlo por lo menos 4 veces, obteniendo así los polígonos 5, 6, 7 y 8 para luego guardarlos y abrirlos en el software Global Mapper para después exportarlos al formato DXF. Con ayuda del AutoCAD realizamos las mediciones en el archivo 5, el archivo 6, el archivo 7 y el archivo 8. Datos que anotamos en la libreta de campo. Estación en el punto C. Medidas que anotamos en la libreta de campo. Con ayuda de la opción agregar polígono, procedemos a estacionarnos en el punto C. Para luego ubicar el punto antecesor B. Y finalmente el punto sucesor D. Creando un polígono o archivo llamado 9. Reiteramos que es recomendable realizar esta operación 4 veces, obteniendo el polígono 9, 10, 11 y 12, para luego, con ayuda del Global Mapper y el AutoCAD, obtener las mediciones buscadas. Estación D. Las cuales anotamos en nuestra libreta de campo. Con ayuda de la opción agregar polígono,
nos estacionamos en el punto D. Dirigiéndonos al punto antecesor C. Para luego ubicar el punto sucesor E. Guardando la información con el nombre 13. Repetimos esta operación 4 veces, obteniendo los polígonos 13, 14, 15 y 16, para luego guardarlo y abrirlo con el software Global Mapper y exportarlo al formato DXF, para luego obtener la representación gráfica de cada polígono y sus mediciones respectivas con ayuda del AutoCAD. Estación en el punto E, cuyos valores promedios son mostrados en este momento. Apoyándonos en la opción agregar polígono, nos estacionamos en el punto E. Para luego dirigir la visual al punto antecesor D. Finalmente, ubicar el punto sucesor A. Generando un polígono llamado 17. De igual manera, reiteramos esta operación 3 veces más, obteniendo los polígonos 17, 18, 19 y 20, para luego guardar los 4 archivos y abrirlos con ayuda del software Global Mapper. Inmediatamente exportarlos al formato DXF. Con ayuda del AutoCAD generamos los polígonos y las mediciones respectivas, para luego trasladar la información a una libreta de campo.